Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Geraldine Ariza Quispe y voy a hablarles sobre las urgencias médicas del aparato digestivo. Bueno, debemos recordar el sistema digestivo, ¿no? ¿Qué es el sistema digestivo o el aparato digestivo? Es un conjunto de órganos que tiene como misión fundamental la digestión y la absorción de nutrientes. Ahora, para lograr esto es necesario que sucedan una serie de fenómenos a lo largo de las diferentes partes que los constituyen. Entonces, debemos recordar cuáles son los órganos que componen el sistema digestivo, ¿no? Podemos dividirlos en el tubo y en las glándulas anejas, ¿no? Debemos recordar que el tubo digestivo está formado por la boca, por la faringe, por el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso o colon. En cada una de esas partes del tubo digestivo tienen lugar los diversos eventos que permitirán la digestión y la absorción de los alimentos digestivos. Y también debemos recordar las glándulas anejas, que son las glándulas salivales, el hígado, el páncreas, las glándulas gástricas y las glándulas intestinales. Ahora, ¿cuáles son las urgencias médicas más eh, predi- predominantes en la emergencia? Pues, ¿no? Una de ellas es la esofagitis aguda. ¿Y qué es la esofagitis? Es una inflamación que puede dañar los tejidos del esófago, que, el, que es el tubo muscular, que hace transitar la comida desde la boca hacia el estómago. ¿Cuáles son los síntomas de la esofagitis? Es la dificultad para tragar, el dolor al tragar, el dolor en el pecho, especialmente detrás del esternón, que se presenta al comer, comida que se atasca en el esófago, acidez, regurgitación ácida. ¿Cuáles son las causas y los factores que predisponen eh, esta enfermedad, ¿no? Esta inflamación? La esofagitis generalmente está categorizada de acuerdo a los factores que las causan. En algunos casos hay más de un factor que puede estar causando la esofagitis, ¿no? Hay esofagitis por reflujo, que también es llamado esófago inferior. Normalmente mantiene el contenido acídico del estómago fuera del esófago. Si esta válvula se abre cuando no debe o si no se cierra adecuadamente, el contenido del esófago puede proceder al esófago. Y esta enfermedad por reflujo gástrico es una afección en la que una regurgitación del ácido es un problema frecuente o continuo. Una complicación de esta enfermedad es la inflamación crónica y el daño de los tejidos. También tenemos la esofagitis eosinofílica, debemos recordar que los eosinófilos son glóbulos blancos que tienen un rol clave en las reacciones alérgicas. La esofagitis eosinofílica ocurre cuando hay una gran concentración de estos glóbulos blancos en el esófago, probablemente en respuesta a un agente que causa una alergia o un alérgeno, al reflujo ácido o ambos. En muchos casos, este tipo de esofagitis puede ser desencadenada por alimentos como leche, los huevos, el trigo, la soya, los manís, los frijoles, etcétera, ¿no? Esas personas que sufren esta esofagitis pueden tener otras alergias que no se relacionen también en la comida, ¿no? Por ejemplo, también puede ser los alérgenos inhalados como el polen, que puede ser una de las causas, ¿no? O en la esofagitis linfocítica es una afección poco común del esófago en la que se produce un aumento del número de linfocitos en el recubrimiento del esófago. Esta esofagitis puede estar relacionada con la esofagitis eosinofílica o con la enfermedad de reflujo gástrico. También tenemos la esofagitis inducidas por medicamentos, que esta pueden causar daños a este tejido que están en contacto con el revestimiento del esófago por mucho tiempo. Por ejemplo, no si cualquiera que tomara una pastilla con poca agua o sin agua, esta pastilla va a generar su propio residuo y esto puede permanecer en el esófago. Los fármacos que se han asociado a esta esofagitis pueden ser la aspirina, ¿no? Que sabemos que se tiene que tomar con alimentos, el ibuprofeno, el naproxeno, antibióticos como la tetraciclina, el cloruro de potasio, los
bifosfonatos y la quinidina, ¿no? Que pueden desencadenar este tipo de esofagitis inducida por medicamentos. Y también está la esofagitis infecciosa, que es una infección bacteriana, viral o fúngica en los tejidos del esófago que puede causar esta esofagitis, ¿no? Esta es relativamente poco común y se presenta con más frecuencia en las personas con una función deficiente del sistema inmunitario, como aquellas que tienen VIH, SIDA o cáncer, ¿no? Un hongo normalmente puede existir en la boca como la Candida albicans, que es una causa común de este tipo de esofagitis, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para poder desencadenar y que diferencian a cada trastorno, ¿no? En la esofagitis de reflujo puede ser comer inmediatamente antes de acostarse, factores de alimentos como exceso de alcohol, cafeína, chocolate, alimentos con sabor a menta, comidas abundantes, ¿no? Alimentos a base de tomate, frutas cítricas, cafeína, café, alcohol. En la esofagitis eosinofílica están los antecedentes de reacciones alérgicas, incluyendo las rinitis alérgicas, el asma, la dermatitis atópica y los antecedentes familiares de la esofagitis. La esofagitis inducida por alimentos está por comer la pastilla o pasar la pastilla con poca agua o sin agua, que sea. Yo he podido ver que hay pacientes que las toman así. Tomar medicamentos cuando estén recostados, tomar jugo antes de acostarse, probablemente debido en la parte de una menor producción de saliva y que tragas menos durante el sueño, ¿no? Edad avanzada y los comprimidos grandes de forma inusual. En la esofagitis infecciosa están eh, en las personas con diabetes, con mayor, esas personas son las que tienen más riesgo de padecer esta infección, las personas que tienen eh, un trastorno inmunitario como las personas con cáncer o con VIH y con SIDA, ¿no? El diagnóstico para poder reconocer o llegar a esta conclusión está la radiografía con bario, que esta prueba se contiene, la persona tiene que tomar una solución que contiene un compuesto llamado bario o tomará varias pastillas cubiertas de bario. ¿Y qué hace el bario, no? El bario cubre el revestimiento del esófago y el estómago y hace que los órganos sean visibles. Estas imágenes pueden ayudar a identificar el estrechamiento del esófago, otros cambios estructurales como una hernia yatal, tumores u otras anomalías que pueden estar causando los síntomas. También una endoscopía, ¿no? Los médicos guían un tubo largo y delgado equipado con una cámara diminuta que es el endoscopio por tu garganta y al interior del esófago, ¿no? Con este instrumento, el doctor puede observar cualquier apariencia inusual del esófago y extraer pequeñas muestras de tejido para analizarlas. El esófago puede verse diferente dependiendo de la causa de la inflamación, como inducida por medicamentos o esofagitis por reflujo. Por lo general te sedan durante esta prueba, ¿no? También están los análisis de laboratorio, ¿no? Que son las pequeñas muestras eh, que se extraen como una biopsia durante el examen endoscópico, que se envían al laboratorio para analizarlas, pues, ¿no? Bueno, otras de las urgencias frecuentadas son las hemorragias digestivas. Y para poder continuar con esta exposición, hay que tener bien claro los conceptos que debemos manejar, ¿no? Está la hematemesis, que es la pérdida de sangre con vómito, indica una hemorragia digestiva alta en el esófago, estómago, duodeno o primeras asas del yeyuno. Está también la melena, que son las materias fecales, son negras o alquitranadas, manejan ese olor, son muy malolientes, que es el fruto de la degradación de la hemoglobina en hematina y la acción de la flora microbiana entérica, ¿no? También está la enterorragia, que indica una hemorragia de origen intestinal, sin especificar su lugar de origen. También encontramos a la hematoquesia, que es una deposición con sangre pura, roja o con o sin coágulos, con o sin material fecal. La presencia de los coágulos indican cierta retardo en la evacuación.
Se trata de hemorragias del colon, distal y recto, ¿no? También está la proctorragia, que es la sangre, o la rectorragia, que es la sangre rutilante, roja, no mezclada con materias fecales. La mayor veces se observa en hemorragias digestivas bajas. También está la hemorragia visible, que es la que se exterioriza por pérdidas de sangre por vía oral, que son la hematemesis, o por vía rectal, como la melena, hematoquesia o la protorragia. Y está la hemorragia digestiva oculta, que es la que se sospecha por anemia o sangre oculta en materias fecales, sin sintomatología local de su causa. Ahora, vamos a hablar sobre la clasificación de las hemorragias digestivas. Las hemorragias digestivas se clasifican según el sitio de origen, que pueden ser las hemorragias digestivas altas y las bajas, ¿no? Las altas son las producidas desde la faringe hasta el ángulo duodenal o el ángulo de Trace. Hay tendencia a considerar como hemorragia alta la originada en las primeras asas del yeyuno, que llega al alcance de la fibroscopía superior. La hemorragia superior alta es de alrededor de 5 veces más frecuente que la baja. El origen gastroduodenal es el más frecuente. En cambio, la hemorragia digestiva baja son las producidas desde el ángulo duodeno-yeyunal hasta el ano. La rectisigmoidoscopía y la colonoscopía son los recursos diagnósticos más útiles. Según la visibilidad de la causa, puede ser visible u oculta. Como ya habíamos mencionado, hemorragia visible son hemorragias que se exteriorizan por hematemesis, melena o hematoquesia, y el origen es descubierto por un exámenes de rutina. La hemorragia digestiva oculta son generalmente hemorragias de poca magnitud donde los métodos de rutina son negativos. Frecuentemente la causa está en lesiones del intestino delgado. También se consideran como ocultas las que no son evidentes para el paciente y el médico, sino por los exámenes de laboratorio. También tenemos que se clasifican según la cuantía de la hemorragia, ¿no? Está, según la clasificación, la American College of Surgeons de 1994, la de grado 1 o leve, que es la pérdida de sangre, es menor al 15%, hasta 750 cc de la bulimia. No hay cambios hemodinámicos o sino mínimos. El pulso y la presión sanguínea es normal, y de no continuar con las pérdidas, estos pacientes se equilibran con ingesta líquida oral o la administración de 500 mililitros, ¿no? De solución de cloruro de sodio, ¿no? La de grado 2 o moderada es la pérdida del volumen, está entre 15 al 30%, que son de 700 a 150 cc. Esto te trae una repercusión ya hemodinámica, aumento de la frecuencia cardíaca más de 100 por minuto, con pulso de amplitud disminuida y la presión arterial por mecanismos compensadores. Está dentro de cifras normales, frecuencia respiratoria aumentada entre 20 y 30 minutos, y la dureza es alta también, de 20 a 30 mililitros por hora, ¿no? Hay un paciente que está ansioso y con mareo al pasar a la posición ortostática, ¿no? Está la de grado 3 o grave, que es la pérdida del 30 al 40% de la bulimia, que es de 1500 a 2000, ¿no? El paciente está muy ansioso, confuso, de cúbito, con palidez de piel y mucosas, un aumento de la frecuencia respiratoria, y la frecuencia cardíaca también aumenta, mayor de 120 por minuto, ¿no? La presión arterial está disminuida, y hay un relleno capilar que es lento, ¿no? Y está la de grado 4 o masiva, que la pérdida es mayor de 40% de la bulimia. El paciente está confuso o puede estar en coma, hay palidez muy marcada, mucosis, y puede haber hasta cianosis, ¿no? La frecuencia cardíaca es mayor de 140 por minuto, el pulso es filiforme y el relleno capilar de la piel casi está ausente, ¿no? La presión arterial es muy disminuida, haciendo difícil establecer la diastólica. La oliguria es franca. Bueno, acá podemos ver la clasificación, la relación entre la gravedad clínica y el descenso de la bulimia, ¿no? Aquí es importante verificar, ¿no?, cuánto de bulimia se puede ir perdiendo, ¿no? Eh,
este puede, con estos signos nosotros vamos a verificar qué tipo de grado se encuentra el paciente con una hemorragia digestiva, ¿no? También aquí podemos observar que la hemorragia leve, a diferencia de una hemorragia grave, la leve podemos verla sin repercusión hemodinámica y la grave con una repercusión hemodinámica, ¿no? Que puede llegar un paciente hasta entrar a un shock hipovolémico. Ahora, ¿qué es la hemorragia digestiva alta, no? Es todo sangrado que se origina en una lesión del tubo digestivo situada por encima del ángulo duodenal o el ángulo de Trace. Se presentan con hematemesis en un 30% de los casos, melenas con un 20% o ambas en un 50%, en un 50%. Raramente se presenta con enterorragia y constituyen una de las urgencias más frecuentes y representa del 1 al 0,3% de interacciones en el servicio de urgencia, ¿no? Bueno, la etiopatogenia puede ser, esta hemorragia digestiva puede ser causada por varias causas. Entre ellas tenemos las gastropatías erosivas por Aines, la úlcera duodenal, la úlcera gástrica, el síndrome de Mayory-Weiss, la varices por hipertensión portal y las malformaciones arteriavenosas, ¿no? Ahora también tenemos la clasificación que es visceral y no visceral. Visceral significa que es el sangrado es de inicio súbito, hay hematemesis de color rojo brillante acompañado de melena y hematoquesia sin dolor. Hay una hemorragia severa y hay un antecedente de enfermedad hepática crónica. Y la no visceral es un inicio súbito o paulatino, hay hematemesis, vasos de café y se acompaña de melenas. Presenta dolor esofágico o gástrico y hay una hemorragia de leve a moderada. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Bueno, como ya lo hemos mencionado, la hematemesis, que es el vómito de sangre, las melenas, y enterorragia, si puede haber repercusión hemodinámica, y también obviamente que puede haber anemias, ¿no? ¿Cuáles son los factores que pueden desencadenar una hemorragia digestiva alta, ¿no? Por ejemplo, están los factores clínicos, que son la edad, ¿no? Que también puede ser la presencia de enfermedades asociadas y también el curso evolutivo de la hemorragia, pues, ¿no? Que también eh, son un factor predisponente, ¿no? Entre los factores endoscópicos está el tipo de lesión, qué tipo de úlcera es la que ocasiona estas erosiones, ¿no? La localización mm, de la úlcera, que ya sea pequeña y de cara posterior del duodeno, ¿no? Ahora, hay una clasificación según Forrest, que la podemos ver aquí, ¿no? Podemos ver el sangrado si está activo, puede ser de tipo 1A, y en las descripciones en Jack a chorro con un 90% de sangrado. Entonces, podemos ver que hay activo, reciente y sin sangrado, ¿no? Y vemos diferentes tipos de la descripción y cómo lo clasifican, ¿no? Nosotros podemos ver una clasificación, un diagnóstico médico con hemorragia digestiva Forest 1A o 2A. Y así lo podemos ver en los diagnósticos de los médicos, ¿no? Que cuando nos dan la historia clínica, ¿no? El manejo terapéutico de las hemorragias digestivas altas podemos encontrarnos con dos situaciones clínicas. La primera, el paciente con sangrado leve, bien tolerado y sin repercusiones, que suele ser ingresado para verificar con la evolución que el sangrado se ha detenido y realizar una endoscopía que determine su origen y eventual tratamiento dentro de las primeras 24 a 48 horas del ingreso, ¿no? Este paciente está en NPO, tranquilo, esperando que pueda realizar su endoscopía, pues, ¿no? Esta situación clínica pertenece a los pacientes asintomáticos que se apreciaron melenas y que pueden exhibir una leve palidez cutáneo-mucosa, ¿no? Y está el segundo caso, que son los pacientes con una hemodinamia inestable o un shock hipovolémico
hemorrágico, que suelen presentarse con hematemesis de sangre roja, con abundantes coágulos frescos, marcada palidez cutáneo-mucosa y una enterorragia que puede observarse en el tacto rectal. Estos pacientes son ingresados en la unidad de cuidados especiales con monitoreo electrocardiográfico, saturometría de pulso y control de presión arterial y eventualmente una sonda vesical para el control de la diuresis, ¿no? Se le administra oxígeno por una cánula binesal para elevar el aporte tisular y, bueno, y se considera tener al paciente estable para poder manejarlo, ¿no? Otro podría ser que la reanimación y la estabilización hemodinámica es el primer paso crítico en el manejo del paciente, ¿no? Se inicia con 2 accesos venosos periféricos de grueso calibre para maximizar la velocidad del flujo, ¿no? Una vía central que pueda ser necesaria en pacientes sin accesos periféricos o cardiópatas, ¿no? Para así poder administrar soluciones salinas, ¿no? O sangre también, pues, ¿no? La transfusión de sangre y componentes fuera de un shock hemorrágico, que es fundamental para aumentar el suministro de oxígeno tisular, tiende a utilizarse en una forma restrictiva. Los concentrados de los glóbulos rojos indican cuando los valores de hemoglobina caen a 7 en pacientes sin comorbilidades y a 9 en aquellos con un sangrado activo, ¿no? La indicación de transfusión de plaquetas y plasma fresco varía entre los diferentes, lo que los médicos nos indican, ¿no? Al colocar los accesos venosos también se extraen los análisis de laboratorio, ¿no? El INR, el hemograma, los electrolitos, la función hepática. Y también empezamos con la terapéutica, que son los medicamentos como el omeprazol, que siempre lo indican en bola 80 miligramos endovenoso, seguido de una infusión también de omeprazol, según lo que el médico indica, ¿no? También se espera para que se trata de estabilizar al paciente lo más mejor para poder realizarse su endoscopía, pues, ¿no? Y poder ver cuál es el origen de esta hemorragia digestiva alta, pues, ¿no? También el tratamiento endoscópico que se va a realizar en esta hemorragia tiene como objetivo de lograr la hemostasis y prevenir la recidiva, ¿no? Y se ha demostrado una reducción significativa en incidencia de recidiva hemorrágica en un 15 y un 20%, ¿no? La hemorragia digestiva baja se define clínicamente como salida de sangre por el ano vinculada o no al acto defecatorio, que se origina en algún sector distal al ángulo duodeno-yeyunal o el ángulo de Treis. Bueno, la fisiopatología la vemos en que, por ejemplo, hay una hemorragia rápida, ocasiona una disminución de retorno y del gasto cardíaco al corazón. Entonces, esto genera una vasoconstricción y refleja y aumenta la resistencia periférica, haciendo que haya una hipotensión, que es al 20% o más. Esto genera que en nuestro organismo se produce una síncope, mareos, náuseas, sudoración y sed, pues, ¿no? Entonces, esto de aquí, la hemorragia digestiva baja, nos puede llevar a un choque con taquicardia y pulso periférico débil. Y nuestra piel puede volverse fría, sudorosa y con palidez. Las etiologías pueden ser múltiples. Y están las etiologías anales, que es un sangrado originado en una hemorroides interna, que es la causa más frecuente del sangrado intestinal. También están las colorectales, que son las responsables de la mayoría de las HDV de mayor severidad luego de los 60 años. Está la diverticulosis, que es la principal causa de sangrado clínicamente significativo en adultos, y se estima que acontece de un 3 a un 5% de la diverticulosis. Está el cáncer de colorectal, que representa el 10% de las hematoquesias luego de las 5 décadas, ¿no? De la quinta década, ¿no? Están las malformaciones arteriovenosas o las angidisplasias, ¿no? Que son lesiones adquiridas cuya prevalencia se incrementa a partir de la sexta década.
También están las enfermedades inflamatorias intestinales, que es el sangrado por colitis ulcerosa crónica. Es más común que el de la enfermedad de Crohn, ¿no? Hay una colitis isquémica, que significa que el colon es el sector del tracto gastrointestinal más afectado por esta isquemia. Y también tenemos la rectitis actínica, que puede llevarnos a un cáncer de próstata. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Son las melenas, que son, como ya hemos dicho, son materias negras, alquitranadas, intensamente fétidas, pero que pueden presentar también, están presentes en pocamente frecuentes, porque más se presentan en las hemorragias digestivas altas. Está la hematoquesia, que es la sangre oscura, rojo vinosa, entremezclada. Está la rectorragia, que es la sangre roja rutilante que sale sola y luego con materias. Y está el sangrado oculto, que es de escaso volumen y no altera la coloración de las materias y son por ello imperceptibles, pudiendo provocar una anemia ferropénica. Ahora, también se clasifican por la severidad del sangrado, ¿no? Que pueden ser leves, moderadas, graves o severas y masivas, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado en la hemorragia digestiva alta, ¿no? La clasificación de las hemorragias digestivas, ¿no? Ahora, ¿cuál es el manejo terapéutico de las hemorragias digestivas bajas, ¿no? Eh, Igualmente, para cualquier persona con un manejo con esta hemorragia, vamos a tener dos tipos de pacientes, que son los pacientes con sangrado leve, bien tolerado y sin repercusiones, en el que esperamos el mismo se autoelimine en el transcurso de las próximas horas, para poder hacerle su colonoscopía, su proctoscopía, y esperan tranquilamente para realizarse su procedimiento, ¿no? Con esta ayuda diagnóstica, ¿no? Y también tenemos los pacientes inestables con una situación menos frecuente pero de mayor gravedad, que requieren reanimación hemodinámica de inicio. Igualmente se colocan dos vías periféricas para la infusión de fluidos, y debe evaluarse la necesidad de transfusión de sangre y componentes. Puede ser necesario descartar un sangrado digestivo alto si existen dudas, a través de la colocación de una sonda nasogástrica o incluso de una fibrogastroscopía. Se obtienen muestras para los laboratorios, dentro de las que destacamos el hemograma, y cuando es necesario corregir las alteraciones de la coagulación para favorecer la detención del sangrado. Ante una hemorragia digestiva baja, severa, es imperativo determinar el origen del sangrado, por la alta chance de tener que recurrir a una intervención terapéutica para intentar detenerlo. Existen tres estudios fundamentales, ¿no? Está la colonoscopía, la angiografía mesentérica y el centellograma, o estudios de medicina nuclear. La colonoscopía de urgencia es de gran importancia por su posibilidad de establecer el diagnóstico y ofrecer posibilidades terapéuticas para detener el sangrado. Y también tenemos el estudio de imagen, que es la angiotomografía computarizada, la angiografía mesentérica, y también están los estudios de medicina nuclear, que incluyen la gammagrafía con azufre. Y bueno, y ahí con eso el doctor va a verificar cuál es el origen de esta hemorragia digestiva baja. Bueno, es importante que nosotros como enfermeros debamos conocer cuáles son las diferencias entre la hemorragia digestiva baja y la hemorragia digestiva alta, ¿no? En una hemorragia digestiva alta encontramos una lesión sangrante situada por encima del ángulo de Trace, y una hemorragia digestiva baja encontramos la hemorragia originada por debajo del ángulo del Trace, ¿no? Encontramos en la alta hematemesis, que es un vómito de sangre roja fresca, y en la HDB hematoquesia, heces mezcladas con sangre roja. Podemos encontrar en la HDA vómitos en pozos de sangre, vómitos de negro, de sangre en coágulos y melenas o heces negras, ¿no? Y en la baja podemos encontrar rectorragia,
Es rara la melena, como ya se lo había mencionado, y si se ocurre, indica que el origen está en el intestino delgado o en el colon intestinal. Bueno, aquí podemos ver el ángulo de Trace y podemos observar que el ángulo de Trace es la unión duodenodiagonal. Y hacia está la HDA, que las manifestaciones clínicas son la hematemesis, los vómitos en pozo de café y las melenas, y la HDB, que es la hematoquesia y la rectorragia. Vamos a hablar sobre, antes de hablar del la pancreatitis, vamos a hablar sobre el páncreas. El páncreas es un órgano retroperitoneal localizado detrás del estómago que recibe el flujo sanguíneo del tronco celíaco y de la arteria mesentérica superior. El páncreas secreta enzimas digestivas y hormonas, insulina y glucagón. Diariamente se secretan aproximadamente 1.5 litros de jugo pancreático. Para esto debemos también recordar la anatomía del páncreas, ¿no? Aquí podemos observar los conductos pancreáticos. Esta es la cola del páncreas y podemos observar el conducto pancreático, ¿no? Vemos, está aquí el conducto biliar, el conducto pancreático accesorio, el conducto biliar común que pasa por aquí y la ampolla. Y vemos que aquí está el duodeno, ¿no? Todo es la cabeza del páncreas y la cola del páncreas, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca de la pancreatitis, ¿no? La pancreatitis es un proceso inflamatorio agudo del páncreas que puede comprometer por contigüidad a otros tejidos y órganos vecinos e incluso desencadenar disfunción de órganos y sistemas distantes. La pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio agudo del páncreas con una afectación variable de los tejidos peripancreáticos o sistemas orgánicos remotos. También hay la pancreatitis crónica, que es una inflamación continua recidivante que produce fibrosis del tejido pancreático con alteración permanente de su función. Hay una destrucción lenta y progresiva de las células acinares pancreáticas, ¿no? Y es la causa de muerte más frecuente, es el consumo de alcohol en un 70% de casos que puede ser congénita, ¿no? Ahora, tenemos las etiologías que pueden ser por obstructivas, por traumas, por las drogas, por infecciones metabólicas y vasculares, ¿no? Y entre los síntomas más significativos tenemos el dolor abdominal, las náuseas y los vómitos, y en casos graves podemos tener síntomas de shock. Ahora, entre los signos que hay, se puede presentar una fiebre de bajo grado, a un 60%, deshidratación, taquicardia, hipoventilación, resistencia y defensa de abdominal leve y ruidos hidroaéreos disminuidos o ausentes. Como ya habíamos mencionado, hay alteraciones hemodinámicas, alteraciones en los signos abdominales, hay trastornos respiratorios, manifestaciones hepatobiliares, alteraciones neurológicas, ¿no? Y todas estas se pueden presentar, se presentan en la pancreatitis. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología? Bueno, aquí está el páncreas, podemos ver que en el conducto de la ampolla podemos verificar el conductor mesentérico, vemos el reflujo biliar, o un etanol, que puede ser un alcohol, o un traumatismo, otra causa que entra y lesiona, hay una lesión del epitelio en los conductos del páncreas, ¿no? Hay una filtración de enzimas digestivas y hay una activación de enzimas proteolíticas, lipotílicas y otros de los intersticios del páncreas. Luego hay una lesión de los capilares y los linfáticos, ¿no? Luego hay una obstrucción de los capilares y de los linfáticos, y hay una lesión de las células acinares y necrosis, liberación y activación de enzimas digestivas y proteínas celulares. Luego hay una progresión de lesión, unas manifestaciones clínicas extrapancreáticas, hay una activación del sistema de calicreína, hay una vasodilatación, permeabilidad vascular, puede causar un shock, insuficiencia renal aguda, y hay un síndrome de distrés respiratorio del agudo.
y puede sufrir a un shock irreversible. Todo esto por una causa que puede ser un reflujo biliar, un tanor, una piedrita, por acá una coleocolitiasis, que puede desencadenar la fisiopatología de la pancreatitis aguda. Aquí lo podemos ver, pancreatitis aguda hay una autodigestión de sus propias enzimas, la tripsina, que hay una estimulación de enzimas proteolíticas como la fosfolipasa, la elastasa y la calicreína, y la fosfolipasa digiere lípidos de las membranas celulares produciendo necrosis. La elastasa, una disolución de fibras elásticas de los vasos sanguíneos produciendo hemorragias, y la calicreína, una liberación de la bradicinina y calidídica produciendo vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar, que causa un edema. Estos tres hacen una inflamación pancreática y edema con la consiguiente extravasación del plasma y hematíes alrededor del plasma. Entonces hay una redistribución de volúmenes, hay una redistribución del volumen hacia el retroperitoneo o intestino, causando una hipovolemia, hipotensión y un shock. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico? El diagnóstico vamos a verificar en la historia clínica del paciente, en el examen físico, el examen de los complementarios ingresos y los marcadores pancreáticos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En los exámenes de laboratorio y los marcadores enzimáticos vamos a encontrar la milasa o la lipasa, que es es 3 veces mayor de lo normal, y hay una medición de la cantidad de lipasa cada 24 horas, ¿no? Hay la lipasa sérica que se encuentra elevada en la pancreatitis aguda, el calcio en sangre que también está elevado, y esto nos da a pensar que hay un mal pronóstico, y hay la proteína C reactiva que predice necrosis y severidad del proceso. Están también los exámenes de complementarios, como la imagenología, como la ecografía, la tomografía computarizada, la resonancia nuclear magnética, y entre otros como una radiografía simple de abdomen o de abdomen y tórax, ¿no? Pero también hay un diagnóstico médico en el examen físico, ¿no? Que se basa en hallazgos clínicos. Para el diagnóstico de la gravedad de la enfermedad se realizan los siguientes criterios, ¿no? Hay varios criterios para poder ver cuál es el tipo de pancreatitis. No usan los criterios de Ransom o Glasgow, criterio de Apache 2 y la clasificación tomográfica de Baltasar. El tratamiento es el manejo inicial y la prevención de complicaciones y antibióticos profilácticos, ¿no? En el tratamiento debemos empezar por una estabilización hemodinámica, un manejo nutricional de un NEC o NPT y lípidos triglicéridos menores de 500 miligramos, un reposo pancreático, un alivio del dolor, una profilaxis antibiótica y correcciones de alteraciones metabólicas e hidroelectrolíticas, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento específico? Sonda nasogástrico, en un hilo paralítico, náuseas, vómitos o residuos gástricos, antibióticos para emplear en los pacientes con pancreatitis agudas graves o severas, analgésicos como los antiespasmódicos o los analgésicos opioides, con excepción de la morfina, y los inhibidores de la bomba de protones y de los receptores de la histamina para aumentar el pH y disminuir la secreción de enzimas y disminuir el dolor. También la administración de otroctide para disminuir la secreción pancreática y el manejo hidroelectrolítico adecuado, un soporte nutricional enteral o parenteral. También hay un manejo quirúrgico de las causas. Hay una pancreatitis biliar, idealmente se debe esperar 2 semanas del proceso agudo. También la colecistotomía, la paroscópica y la CEPRE, y la colecistotomía y la exploración biliar. Como enfermería, nosotros debemos recordar que lo importante en el tratamiento del pancreatitis es la hidratación, es bastante hidratarlo al paciente y continuar con las indicaciones médicas del paciente, y continuar con las indicaciones. Es importante que,
Como cuidados de enfermería, lo que debemos tener en cuenta es una canalización de una vía endovenosa permeable y de calibre grueso y contar con dispositivos para la infusión, un aporte de soluciones cristaloides y coloides, un balance hídrico estricto, medir la respuesta de los signos vitales, estado de conciencia y diuresis, ¿no? También es importante los cuidados cardíacos agudos como los monitoreos de los signos vitales, la medición de las frecuencias cardíacas, la toma de gases arteriales, la administración de fármacos vasoactivos, la medición de la diuresis horaria y el registro de enfermería, ¿no? Importantísimo el control de diuresis, ¿no? Porque siempre en la pancreatitis estamos dándole la hidratación al paciente y vamos a encontrar que está frecuentemente haciendo diuresis, ¿no? Encefalopatía hepática. Es un trastorno del sistema nervioso central causado por una derivación venosa portosistémica y enfermedad hepática aguda o crónica caracterizada por alteraciones en el estado mental y funcionamiento cognitivo. Los síntomas pueden variarse desde cambios en el patrón del sueño, disminución de la concentración, déficit de la atención y coordinación muscular, hasta la progresión del estupor y coma. La fisiopatología de la encefalopatía hepática es que inicia con una insuficiencia hepática y la presencia de un shock portosistémico. Favorecen la exposición del cerebro a sustancias que en condiciones normales habrían sido efectivamente metabolizadas y excretadas por el hígado. Aquí está el amoníaco. Entonces, empieza con un ciclo de la urea se convierte en amoníaco 3 y hay una cirrosis hepática. Luego esto hace un shunts portosistémicos, llegando el amoníaco a traspasar la barrera hematoencefálica, en la cual va al astrocito, en donde hay una conversión del amoníaco en glutamina, hay una inflamación y un edema, y hay síntomas de la encefalopatía hepática, ¿no? Todo empieza a partir de una complicación de una cirrosis hepática, transformando y pasando la barrera hematoencefálica, llegando a tener estos síntomas de estupor o mantener, está en un trastorno también del sensorio el paciente, ¿no? ¿Cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico es las alteraciones neuropsiquiátricas y las neuromusculares, y están el aumento de tono muscular, ataxia, arteresis y signos de Babinski positivos. También está la clasificación del Westhaven, donde hay una encefalopatía donde evalúa el grado, ya sea normal, leve, moderado, severo y coma, donde se evalúa el estado de conciencia, la función intelectual, los cambios de la personalidad y anormalidades musculares, ¿no? Vamos a leer el cuadro y vamos a decir, ¿no? En el grado 1, el estado de conciencia estaba el patrón del sueño invertido, insomnio, alteraciones del cálculo de periodos, cortos de atención, euforia, depresión, irritabilidad, asteresis, leve temor. En un grado 2, moderado, hay letargo, amnesia, desorientada en tiempo, ansiedad, apatía, comportamiento inapropiado, asteresis evidente. En un grado 3, que es severo, hay una somnolencia, estupor, una desorientación de lugar y tiempo, alcalculia y paranoia, ira, y hay clonus-rigidez, nistagmus Babinski positivo. En un grado 4, que ya es coma, un coma con o sin respuestas a estímulos y una midriasis o pistótonos. Está la clasificación también de tipo A, que es una encefalopatía por insuficiencia hepática aguda, una tipo B, que es una encefalopatía por derivación portosistémica sin hepatopatía intrínseca, y está el tipo C, que es la encefalopatía de la cirrosis asociada a la derivación portosistémica. Ahora, el diagnóstico es clínica y por pruebas complementarias, ¿no? El diagnóstico clínico, sin embargo, existen patologías que presentan cuadros clínicos similares, por lo que es necesario descartarlas para confirmar el diagnóstico. Entre las más frecuentes tenemos las infecciones al sistema nervioso, como la meningitis, encefalitis, las encefalopatías tóxicas y metabólicas, traumatismos craneoencefálicos y neoplasia cerebral. Entonces, el médico debe de saber diferenciar entre la clínica, ¿no? Y también las pruebas complementarias como una amonemia,
una resonancia magnética que se le puede hacer, una tomografía computarizada y un electroce. El tratamiento. El manejo se debe iniciar por identificar y resolver las causas principales y se deben brindar medidas generales como el control de la presión arterial, glicemia, mantener una buena hidratación y manejar los problemas asociados a la enfermedad hepática, ¿no? Posteriormente, el tratamiento deberá ir enfocando a contrarrestar los efectos tóxicos del amonio, que si bien, como se mencionó antes, no se correlaciona bien con la severidad de la encefalopatía. Si hay una evidencia de mejoría en la clínica, como se disminuyen sus concentraciones plasmáticas, ¿no? Debe haber un soporte nutricional. A menudo el paciente que parece hepatopatía tiene una reserva nutricional muy pobre debido a la alteración del estado metabólico, ¿no? Estos pacientes usualmente mantienen un estado hipermetabólico e hipercatabólico, ¿no? Están también los disacáridos no absorbibles, sus beneficios provienen de la reducción del pH en el colon, lo cual dificulta la absorción del amonio, inhibe la síntesis bacteriana del amonio y aumenta la excreción fecal de compuestos nitrogenados, ¿no? Como la lactulosa, que es el más utilizado y la dosis recomendada, pues no por el médico. También están los antibióticos, que son una alternativa en lugar de los disacáridos no absorbibles, disminuyen la producción bacteriana del amonio mediante su acción. Uno de los más utilizados es la neomicina, sin embargo, los estudios no muestran superioridad cuando se compara con la lactulosa, ¿no? Su uso no se recomienda en pacientes cirróticos debido a su fuerte primer paso hepático y su tendencia de la neurotoxicidad. Y también está la L-carnitina, que reduce las concentraciones del amonio, aumentando el metabolismo energético, dosis que se han probado ser beneficiosas, ¿no? El pronóstico ya depende de la severidad del cuadro y de los factores principales precipitantes, así como el momento del diagnóstico. No obstante, la cefalopatía hepática por sí misma ya es un indicador de falla hepática grave. Bueno, los cuidados de enfermería que una persona debe saber para cuidar ante una encefalopatía hepática es eh, siempre controlar las funciones vitales, valorar el estado de conciencia, verificar el soporte nutricional del paciente, colocar el tratamiento indicado, en este caso siempre que se da lactulosa, o también ponen enemas está indicado por el médico, y sobre todo verificar el estado de conciencia, ¿no? Tal vez el médico indica poner una sonda nasogástrica, poner una sonda vesical debido al estado de conciencia que está el paciente, no lo encontramos con, puede ser estar somnoliento, desorientado, como ya hemos mencionado, ¿no? Y es muy importante la valoración de enfermería poder llevar nuestras acciones para mejorar el estado del paciente. Bueno, aquí está la bibliografía y gracias.